En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos de nuevo, hermanos, a un nuevo programa de las catacumbas. Esta vez vamos a subir, en varios vídeos, por supuesto, porque es un documento muy largo, una carta apostólica sobre el liberalismo del obispo de la diócesis de Cartagena, don Tomás Bryan y Livermore, que fue obispo de esta diócesis entre los años 1885 y 1902, año de su fallecimiento. Y bueno, como curiosidad, comentarles que está enterrado en la Catedral de Murcia, en una de las capillas laterales, por si alguna vez visitan la ciudad, que se animen también a visitar su tumba y a rezar por su alma. Y bueno, sin más dilación, procedemos a la lectura de la primera parte del documento. Don Tomás Bryan y Livermore, por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, obispo de Cartagena, prelado doméstico de su santidad, asistente al Sacro Solio Pontificio, caballero de la Gran Cruz de la Orden Americana de Isabel la Católica, condecorado con la de Beneficencia Civil de primera clase, senador del Reino, etcétera, etcétera. Al venerable deán, cabildo y beneficiados de nuestra Santa Iglesia, a los arciprestres, párrocos, coadjutores y demás sacerdotes, así seculares como regulares, a las religiosas y a todos los fieles de nuestra diócesis. Salud, paz y gracia en nuestro Señor Jesucristo. Vosotros, al contrario, como libres, mas no cubriendo la malicia con capa de libertad, sino como siervos de Dios. Carta primera de San Pedro, versículo 18. Venerables hermanos y amados míos, como os habíamos prometido el año anterior, pensábamos continuar y completar en el presente nuestras enseñanzas pastorales sobre el libre pensamiento y la francmasonería, pero un nuevo acontecimiento nos obliga a dirigiros nuestra palabra en este santo tiempo sobre otro asunto, si bien íntimamente relacionado con aquellos dos. Nuestro Santísimo Padre León XIII, que con tanto acierto y sabiduría gobierna la Iglesia, echando desde lo alto de su trono una mirada solícita sobre el mundo encomendado a su cuidado, observando las espesísimas tinieblas que ofuscan las inteligencias de muchos de sus hijos, aun los más sumisos y fieles, en orden a cuestiones trascendentales, ofuscación que es causa frecuente de aberraciones lamentables, de hondas divisiones, escisiones funestas, de terribles perturbaciones en la cristiana sociedad, compadecido de la situación lamentable de los espíritus en esta época de febril actividad, el 20 de junio del último año, dignóse expedir sus letras encíclicas libertas, cual rayo de viva luz que bajando del cielo y reflejando sobre el foco de la inteligencia pontificia, llévase por doquier los resplandores de la verdad y disípase con su claridad las espesas tinieblas de la obcecación e ignorancia. En tiempo oportuno publicamos dichas letras. Os dimos sobre ellas, según las circunstancias lo permitían, breves enseñanzas. Hoy, cumpliendo un altísimo encargo, nos proponemos ampliar dichas enseñanzas, exponer más minuciosamente la doctrina contenida en la encíclica, denunciaros solemnemente el gran error contemporáneo retratado tan al vivo por nuestro Santísimo Padre, el liberalismo. No se oculta en verdad, venerables hermanos y hermanas, lo arduo y escabroso del terreno en que vamos a entrar, cuán difícil y delicada sea la cuestión que hemos de tratar, cuán expuesta a censuras y peligros ha de ser la solución, a pesar de la tolerancia y libertad que tanto se alardea en nuestro siglo, pero constituidos en maestros y centinelas de Israel, ¿podríamos ocultar o desfigurar la verdad? Nada podemos contra la verdad, diremos con el apóstol. Antes bien, tenemos obligación de emplear nuestro poder a favor de la verdad, hijo del hombre, decía el Señor al profeta Ezequiel. Yo te he puesto a ti por centinela de Israel. Las palabras que oyeres de mi boca se las anunciarás a ellos de mi parte. Si cuando yo digo al impío, impío, tú morirás de mala suerte, no hablares al impío para que se aparte de su mala vida, morirá el impío por su iniquidad, pero a ti te pediré cuenta de su alma. Mas si amonestando tú al impío para que se convierta, no dejare él su mala vida, morirá el impío por su iniquidad, pero tu alma no será responsable de su muerte. Estas tan graves palabras han visto los santos padres en un precepto y una amenaza de Dios a los prelados de su iglesia, que son los verdaderos pastores y centinelas de Israel. Y a la verdad, venerables hermanos, que esas palabras tienen perfecta aplicación a los apóstoles y a sus sucesores los obispos. Así como me ha enviado el Padre, decía Jesucristo, así os envío yo a vosotros. ¿Y a qué venía Jesucristo al mundo?
Ved cuán claramente lo dice el divino Salvador ante el presidente Pilatos. Yo para esto nací, y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. He aquí también la misión del apóstol y del obispo, dar testimonio de la verdad, trabajar por ella, enseñarla sin respetos ni miramientos mundanos. Procura mostrarte operario, que de nada tenga que avergonzarse, que trate y enseña bien la palabra de la verdad. Escribía poco antes de morir San Pablo a su discípulo Timoteo, obispo de Éfeso, y en persona de éste a todos los obispos católicos. En cumplimiento, pues, de nuestro deber, no ocultaremos por miras humanas la verdad. Al exponerla, cuidaremos, sin embargo, de guardar los respetos que reclaman la caridad y la prudencia, y que sean compatibles con la fe y con la justicia. Nuestras enseñanzas, diremos con el apóstol, así como nada tienen que ver con el error, así tampoco proceden de inmundicia ni de lodo. Mas como fuimos aprobados por Dios para enseñar su evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios, que sondea nuestros corazones. Procediendo con claridad y orden, procuraremos inspirarnos siempre en el notable documento pontificio y os expondremos el origen histórico del liberalismo, su esencia y definición, las diferentes formas del error, tanto en teoría como en sus aplicaciones, los principios en que se funda, las consecuencias a que conduce, demostrándoos por fin cuán funestos sean los unos y los otros. La malicia del liberalismo, su carácter peculiar. La malicia del liberalismo, su carácter peculiar, su novedad. Se ha afirmado, y no sin razón, en verdad, que el liberalismo es la reproducción de todos los errores antiguos, y que en él están reunidos todos como en el infierno están reunidos todos los males. Y nada de extraño contiene la afirmación tan absoluta, pues que en principio virtualmente al menos el liberalismo contiene dentro de sí los errores tanto antiguos como modernos, así especulativos como prácticos, así religiosos como jurídicos, políticos y sociales. Al proclamar el liberalismo el derecho al error, ha legitimado la existencia de éste. Al enseñar la integridad y soberanía de la razón humana, pasando más adelante, le ha canonizado como verdadero. Y una vez elevado el error a la categoría de derecho y de verdad, ¿qué inconveniente habría en adoptar un error singular por absurdo que sea? Y aún más, ¿por qué no habrían de profesarse todos, a pesar de los absurdos que encerraran en su seno, y a pesar de las contradicciones que existieran entre los mismos? Y en efecto, los hechos han venido a confirmar cuán lógico sea este procedimiento. No ha habido error conocido en la historia que no haya sido reproducido, defendido y apadrinado por el liberalismo, en tal manera que bien podría aplicarse a sus adeptos, lo que de los filósofos paganos escribía Cicerón. Nada hay tan absurdo que no haya sido afirmado y sostenido por algún filósofo. Considerando desde este punto de vista el liberalismo, bien puede decirse que es antiguo, antiquísimo, tan antiguo como siendo su madre la madre común de todos los hombres, la primera pecadora, y su autor el primer soberbio, rebelde y apóstata, el demonio. Serpens decepit me et comedi. La serpiente me engañó y comí. Mas a pesar de contener formar o virtualmente al menos todos los errores, hay en el liberalismo una afirmación singular que constituye el credo especial, la esencia específica, mejor dicho, el distintivo individual del sistema, afirmación que no se halla en ninguno de los errores antiguos. La doctrina favorita del liberalismo es la emancipación del Estado de la Iglesia, la secularización del Estado, el ateísmo oficial, la separación de la religión de la política, en una palabra, una política sin religión y sin Dios. Así, considerando el liberalismo, es moderno. Cuenta de existencia apenas una centuria. ¿Dónde encontrar entre los antiguos semejante doctrina? Ni en qué pueblo tampoco, por independiente y libre que se le suponga, se hubiera osado ensayar siquiera teoría semejante. Los pueblos antiguos, sus sabios, sus políticos y gobernantes, fueron religiosos hasta el exceso. Si se quiere, la religión era el primer y principal elemento social. Ella informaba las costumbres, leyes e instituciones, imprimiéndolas carácter, hasta el punto que las distintas civilizaciones de los pueblos se explican perfectamente si se tienen en cuenta los principios religiosos que profesaban. Tan importante factor en el ser de las sociedades civiles era entre los paganos la religión, que Platón, su primer filósofo, apellidado el Divino, escribía estas célebres palabras: «Destruye el fundamento de toda sociedad humana el que destruye la religión». Y Plutarco, uno de sus más ilustres escritores, confirmando el dicho del fundador de la Academia, escribía que sería más fácil edificar una ciudad en el aire que fundar una sociedad sin religión.
y la misma importancia que en Oriente y en Atenas tuvo también en Roma la religión. El tiempo de la más alta cultura y de la más profunda decadencia, la época, como se diría ahora, de más ilustración y también de más libertad, entre paréntesis licencia, y corrupción que tuvo el pueblo romano, fue bajo el imperio de Augusto y sus sucesores. La historia, usando el derecho que tiene de conceder títulos nobiliarios a los hombres y a los siglos, ha condecorado esta época con el siglo de oro de la literatura latina, pues a pesar de la ilustración y libertad de aquella época, la religión influía en la sociedad hasta el extremo de considerarse delito punible, según prescriben las leyes de las 12 tablas, la profesión de otro culto que no fuera nacional y público. ¿Cómo explicar de otro modo las atroces crueldades de Nerón y Domiciano, de Trajano y otros emperadores contra los que no tenían otro crimen que profesar una religión distinta de la religión oficial, de la religión del Estado? ¿Cómo explicar las persecuciones cristianas? Más tarde, cuando el cristianismo se enseñoreó de las conciencias, la influencia de la religión en la sociedad fue más íntima, más eficaz y más universal. Pretender explicar la civilización de los pueblos europeos sin la intervención continua y universal de la Iglesia Católica, sin ver a la Iglesia en la sociedad como a Dios en el mundo, en todas partes, por presencia, potencia y enseñanza, por presencia, potencia y esencia, en lenguaje teológico, sería cometer un imposible tal que no pudieron realizar, a pesar de su clarísimo talento y de su vastísima instrucción, ni el incrédulo Gibbons ni el protestante Guizot. El odio implacable a la Iglesia se exacerba en Voltaire, hasta lo increíble, al observar que desde la destrucción del Imperio Romano hasta el renacimiento de las letras, solo un hecho aparece en la historia, el hecho que él decía de la tiranía pontifical, pesando igualmente sobre los pueblos y los tronos. Ni semejante teoría aparece todavía en el siglo XVI, ni Lutero, ni los anabaptistas, ni el impío Enrique VIII la defendieron implícitamente al menos. Antes bien, el odio al papado y a la Iglesia resucitaron las doctrinas paganas, uniendo la religión y la política tan estrechamente que vieron a hacer al pontífice y al rey en un mismo tiempo, en una misma persona. No, venerables hermanos, en toda la prolongación de los siglos no aparece la teoría liberal, donde primeramente se exhibe es en los escritos de Rousseau, Voltaire y otros corífeos del filosofismo francés, pero tímida aún, vergonzante, desconocida de sus propios padres, que en 1000 ocasiones la maldicen y combaten. Hizo su aparición franca y oficial en los siniestros albores de una revolución monstruosa y sanguinaria, en la Revolución Francesa del pasado siglo. La fe de nacimiento está escrita en los famosos principios del año 1789 y refrendada con la sangre inocente de las víctimas del año 1793. He aquí el génesis del liberalismo contemporáneo. Ved cuán sabiamente le describe el pontífice. Pero las dañosas y deplorables novedades en el siglo XVI, habiendo primeramente trastornado las cosas de la religión cristiana, por natural consecuencia vinieron a transformar la filosofía y por esta todo el orden de la sociedad civil. De aquí como de fuente se derivaron aquellos modernos principios de libertad desenfrenada, inventados en gran revolución del pasado siglo y propuestos como base y fundamento de un derecho nuevo, nunca jamás conocido y que disiente en muchas de sus partes, no solamente del derecho cristiano, sino también del natural. Ahora bien, si el consentimiento del género humano es criterio de verdad y de certeza, bien podemos asegurar sin temor a caer en las exageraciones del tristemente célebre Lamennais, pero sin género alguno de duda, que el liberalismo sin sistema de ayer, contradecido positivamente por el testimonio de casi 60 siglos, es falso, absurdo e inadmisible. Antes, empero, según el orden propuesto, examinemos qué sea en sí el liberalismo. Bien, y con esto pues damos por concluido la primera parte. El siguiente capítulo se titula No se confunda con forma alguna de gobierno y lo subiremos tan pronto como sea posible. Dios mediante, por supuesto. No olviden, por supuesto, pues compartir el vídeo en las redes sociales, ayudarnos a llegar cada vez pues a más gente. Por supuesto, pues también recen pues por nosotros, por nuestro apostolado. Se lo agradeceríamos muchísimo. Y como siempre, pues un abrazo muy fuerte. ¡Viva Cristo Rey y viva España!